Hola, hoy me he venido a dibujar al campo, a la costa de Vizcaya, en un monte cerca de Baquio, desde donde se puede ver una buena vista de la costa y sobre todo de una ermita que hay, ahí la veis al fondo, en una islita que se llama San Juan de Gaztelugache. Tiene una escalera para subir, es un sitio muy bonito y me voy a sentar aquí al lado de la carretera con mi perro que veis ahí, que ha venido a dar una vuelta, y yo me siento aquí en el banco este que hay aquí de cemento, con un cuaderno de 21 por 15, los lápices, rotuladores y unas acuarelas White Nights. Voy a empezar haciendo la línea del horizonte, como siempre. En este caso está muy clara porque veis que es la línea que separa el mar del cielo. Y como yo estoy en un punto de vista muy elevado, estoy arriba de un acantilado, pues toda esta línea del horizonte está muy alta. Y yo lo que voy a sacar es lo que hay del mar para abajo, digamos. Así que la dibujo en la parte superior del papel y ahora voy a seguir por todo el marco de hojas que hay aquí en primer plano, como veis en la foto de abajo a la izquierda. Las hojas del monte hacen como una especie de marco de toda esta escena. Después de eso, lo que voy a marcar son los árboles principales que hay en la escena. Son sobre todo pinos, abetos y destacan por unos troncos muy verticales que están menos cubiertos de hoja por la parte inferior, por arriba tienen un poquito más de hoja, entonces se adivinan algunos troncos por entre las hojas, pero lo principal es marcar los troncos de los árboles principales y luego más o menos hacer las manchas de vegetación principales que hay, que luego se pueden retocar un poquito, pero situarlas por lo menos a lápiz. Esto se hace en lápiz muy flojo, pero para tener una idea de por dónde van las masas principales de verde sobre el azul del cielo y el azul del mar. El dibujo este lo voy a hacer seguramente a color directamente después del lápiz, así que con el lápiz lo que voy a hacer es marcar básicamente las zonas más grandes de vegetación, de mar y el montecito este tiene un pasadizo como un puente para entrar. Entonces todas estas zonas las voy a marcar lo más básicamente posible para saber dónde dar el color y luego ya más adelante puedo incluso modificarlas un poquito según vaya viendo al darle el color, porque la forma realmente ahora no se la voy a dar con el lápiz ni con rotulador posteriormente, como veis que hago en otros dibujos, sino que la voy a dar directamente con el color. Por eso es importante saber qué zonas van a ir en verde, qué zonas van a ir en azul del cielo, qué zona va a ir en azul del mar y qué zona va a ir luego lo que es la montaña esta. Entonces voy haciendo más o menos las ramas principales, voy haciendo lo más básico del dibujo para luego poder aplicarle color. Una vez que ya he acabado de dibujar todo lo que es el horizonte y la parte de árboles y el contorno de arbustos que hay en primer plano, voy a empezar a dibujar la montaña esta donde está la ermita. Empiezo con la silueta, la forma más o menos triangular que tiene este monte, luego por abajo voy a poner también el borde inferior, que veis que hay unas rocas ahí abajo y un poquito de espuma del mar. Esto es importante para que se vea que no es simplemente un monte que forma parte de toda la montaña que tengo detrás, sino que es como una especie de istmo, una isla que tiene un trocito que la conecta con la tierra y hay un puente ahí y ahí se puede pasar por ahí, luego se sube por las escaleras que veis al fondo y se llega hasta la ermita. Entonces defino más o menos muy básicamente la ermita, sobre todo haciendo hincapié en la torre del campanario que tiene.
y esa especie de cobertizo que tiene abajo a la derecha también. Y voy a marcar con una línea muy simple lo que es la escalera, todo el trazado de la escalera hasta llegar abajo, que es donde luego ya hay un puente que es el que comunica con la tierra. Y voy a marcar también muy básicamente lo que son las zonas de piedra para diferenciarlas de las zonas de césped. Si veis en el dibujo, os fijáis un poquito la estructura de la montaña esta, tiene sobre todo zonas de piedra y luego algunos prados de verde, entonces son esos dos colores los que definen la montaña y eso es lo que estoy marcando para luego al pasarlo a color saber exactamente por dónde ir y no tener que improvisar. Voy marcando también algún otro detallito de toda la parte verde. Y aquí la primera pasada de lápiz la he hecho muy suave, pero ahora lo he remarcado un poquito más para saber por dónde tengo que poner el color. Voy a empezar con el color. Como veis, cojo de la pastilla directamente un color azul cerúleo y le he puesto un poquito de azul cobalto y veis que le he echado un poquito de agua apretando el mango del pincel para que me salga bastante diluido este color. Este es el color que voy a dar en el cielo. Entonces empiezo por la línea del horizonte y voy dándolo lo más uniformemente posible por toda la superficie del cielo. Lo único que reservo un poquito es la mancha esta de vegetación del pino este grande que hay en primer plano, que va a ir sobre el cielo. Y aunque el verde taparía al azul este, que es muy suave, pues voy a dejar un poquito de reserva por si quiero poner algún color verde muy amarillento. Porque si hubiera dado todo el cielo uniforme a toda esa parte, al dar el verde amarillento sobre este azul del cielo, se me quedaría un poquito azulado. Entonces, en lo posible reservo toda la parte del verde para que no se manche con el color azul del cielo. Este color azul del cielo lo puedo intensificar un poquito, como veis estoy cogiendo un poquito de violeta y lo mezclo con este azul que tenía y así aprovecho el azul que tenía del cielo para hacer el azul del mar. Limpio un poquito el pincel apretándolo para que salga agua limpia y le voy a añadir un poquito de verde también para darle la tonalidad del mar que daré más adelante porque de momento está mojado todavía el cielo y se podrían mezclar los colores. Entonces voy preparando ese azul para darlo ahí en la parte de abajo. Ahora voy a preparar también bastante verde. Voy a hacer verde para dar toda la zona de vegetación que hay. Como veis, he empezado por un verde intermedio, como un verde hooker o algo así. Y ahora con amarillo voy a dar en esta esquinita de aquí un poquito de amarillo con un poco de verde que tenía en el pincel y con eso voy creando un verde muy claro en la parte inferior derecha de la paleta y un verde más oscuro en la parte superior izquierda. Con estos dos colores empiezo dando la vegetación, empiezo por la parte más clara como siempre, para luego ya ir oscureciendo y dando sombras en las partes que sean más oscuras. Pero siempre recordad empezar por las partes más grandes del dibujo y por las partes que tengan los colores más claros para que luego podáis ir intensificando los colores y dando sombras en otras partes. Entonces voy dando este verde amarillento sobre todo en la parte superior de la vegetación, de los árboles y esto. Esto simplemente es un toque de luz que le doy, que luego lo iré tapando con colores más oscuros, pero pues para tener un poquito de luz en la parte superior. Ya como os he dicho en otros vídeos,
En los árboles es importante que la luz venga de arriba, la luz que viene del sol, y entonces la parte de arriba de los árboles está más clara y la parte de abajo, que ya está más en sombra, pues queda más oscura. Al dar este verde, como veis, lo único que voy reservando son las partes verticales de los troncos. Las ramas más pequeñitas de estas que salen del tronco principal no las reservo porque van a ir en un marrón muy oscuro y no vale la pena entretenerse reservando esas ramitas pequeñas, sino que luego ya cuando le dé el color definitivo de oscuro, cuando esté seco, pues taparán el verde que he dado ahora. Entonces cojo 2 o 3 troncos principales, que son los que voy reservando, y ya voy dando el verde alrededor de todos estos. También voy, mientras tanto, dando un poquito de sombra en las partes que he dado el verde ese amarillento del principio, que como veis ya se va reduciendo la zona de ese verde y voy oscureciéndolo con un poquito más de verde. En el verde es importante que, primero, por un lado, que se pueda identificar un árbol de otro, que se pueda separar, que se vea que hay árboles distintos y que no hay una masa de verde que no se distingue uno de otro. Por eso es importante hacer verdes diferentes. Este verde que estoy dando ahora a la derecha es un verde que he mezclado con un poquito del azul del cielo ese que hice antes, para tener un tono más azulado de un verde que quede con un poquito más de fondo. Y este verde tan intenso que estoy dando ahora es el verde directamente de la pastilla, prácticamente, un verde hooker. Y estoy dándolo muy intenso porque quiero destacar que está en primer plano. Veis que si diera el mismo tono de verde en toda esta zona, pues me quedaría una masa informe de verde en toda esa zona y no se distinguiría una zona de otra. Entonces, por eso es importante en primer plano dar colores más intensos y en último plano dejar los colores un poquito más oscuros y más neutros. Ahora ya voy a ir aplicando, ahora que ya se ha secado el cielo, toda la parte del mar. Para la parte del mar, como veis, empiezo por el horizonte, porque aquí es fundamental que toda la línea del horizonte sea una línea muy precisa, muy exacta y muy horizontal. El resto ya podéis, como veis, variar un poquito, podéis entrar más o menos en los árboles, pero sí es fundamental que toda esa línea de arriba sea totalmente horizontal y muy marcada. Voy reservando todo lo que es la montaña esta, veis toda la forma de la silueta de la montaña. Y de momento lo que estoy dando es una primera capa muy diluida, con mucha agua, para que quede bastante uniforme y quede más o menos del mismo tono toda esta primera capa, que luego ya iré oscureciendo. Entonces, lo mismo que hice antes, pues voy reservando los troncos verticales de los árboles principales y luego ya voy llegando hasta el límite de la vegetación que he pintado antes. Conforme vaya secando este azul, lo voy oscureciendo sobre todo en la parte del fondo, en la parte del horizonte, que es la parte que va a quedar un poquito más oscura y va a hacer una especie de degradado desde la parte oscura del horizonte a la parte más clara, que es la más cercana a nosotros. Abajo, en esta zona de aquí, también doy un poquito de azul porque quiero que se vea o que se adivine más o menos la forma que tiene esta montañita, que está separada de la costa pero unida por un trozo de tierra. Entonces, por eso pongo el mar abajo, para que se vea bien que por ahí también hay mar y que eso lo separa de la costa. Aquí voy haciendo un poquito de líneas horizontales que den un poco la sensación de ondas o de olas que hay en el mar. Y ahora voy a crear un color con un rojo y un poquito de azul,
voy mezclando un poquito, más o menos mitad y mitad, para crear un gris que me sirva de color de la roca, digamos, de todo lo que es la montaña esta. Va a tener básicamente dos colores, el verde del césped y luego el gris de la roca. Y luego un tercer color que va a ser el color del edificio, que será un gris ligeramente diferente. Entonces empiezo dando todas las zonas que he marcado antes a lápiz como piedra. Esto lo puedo hacer más o menos aproximado, pero sí pues que se vea que hay zonas de piedra y zonas de césped. Y normalmente las zonas de piedra son las que llegan hasta el mar. El césped se queda un poquito más arriba y en la parte inferior de esta montaña es donde voy a tener todo el mar. En el mar, en la zona del mar, la voy a hacer un poquito más intensa, pues hago un marrón con un poquito de negro para dibujar todas la zona de roca que está más cercana al mar y que está más húmeda cuando sube la marea, y entonces tiene un tono un poquito más azulado, un poquito más marrón, y eso la diferencia un poquito del resto de la roca. Como este era un color oscuro, voy a limpiar un poco el pincel. El pincel lo podéis limpiar o apretando para que salga agua, o limpiándolo con alguna roca como he hecho yo, o con un Kleenex para que se quede limpia la punta. Esto lo he hecho porque ahora voy a dar una parte más clara, que es la parte del césped de toda la roca esta. Y como es más claro, si hubiera utilizado el pincel sin limpiar, se me hubiera manchado un poquito. Por eso lo he limpiado un poco y ahora ya estoy dando toda la zona de césped, que es un verde muy amarillento. Quiero que sea muy diferente para que destaque luego la roca de todo el resto del paisaje, de todos los árboles que están en primer plano, que también son verdes, pero voy a intentar darle un verde más oscuro para que se vea bien la forma de la montaña. Ahora, como os decía, voy oscureciendo poquito a poco toda la zona esta de primer plano. Voy haciendo un azul más oscuro que mezclo incluso con un poquito de restos del azul del mar que tenía. Con eso voy consiguiendo un verde muy oscuro, que será incluso al final del dibujo bastante más oscuro, y la idea es esa, que se diferencia bien el primer plano del segundo plano donde está la montaña esta. Con este color también voy oscureciendo la parte de aquí de este árbol que está más en segundo plano. Es un árbol que ya está un poquito más lejos que los que tengo en primer plano, entonces lo diferencio un poquito por el color del verde. Esto es ir un poquito dándole más oscuridad poco a poco a toda la zona del verde. Conforme vaya secando la capa anterior, le dais otra un poco más oscura, de otro tono más azulado, más marrón. Y ahora aquí, como veis, voy a intentar corregir este hueco que me ha quedado aquí, que me ha quedado poco uniforme el mar por ahí. Entonces lo que hago es, con un azul ultramarino mezclado con un poco de violeta, que ya quede muy oscuro, voy dando sobre todo en la parte de arriba del horizonte. Y luego lo fundamental al dar al mar es que las pinceladas sean muy horizontales todas, que no haya pinceladas verticales ni cortitas, sino que sean lo más largas posible y lo más horizontales. Teniendo esto en cuenta, pues vamos haciendo como una especie de degradado desde el horizonte hacia abajo. Y luego ya pues aprovecho este mismo azul para dar algún toque por ahí abajo en la vegetación y eso. Y ahora he creado un marrón con un poquito de naranja, que va a ser la primera capa de los troncos verticales estos que hay. Estos troncos conviene que sí que tengáis cuidado de hacerlos muy verticales, que no sean torcidos las líneas, sino que sean lo más vertical posible. Y vais dando en toda la zona principal del tronco esta capa
más naranja, más colorida, un poquito más intensa. Y luego ya la segunda capa que le daremos será un marrón más oscuro, ya más tirando a negro, que va a definir lo que es la forma. Aquí estoy dando ya este color marrón intenso para crear la rama esa que salía encima de la montaña, y estoy definiendo ahora también, como veis, ramas que no tenía siquiera definidas a lápiz, sino que ya le voy dando la forma a estas ramas oscuras con el marrón oscuro intenso este que he creado, y que voy incluso a oscurecer con un poquito de negro para seguir haciendo otros troncos. Aquí hago un segundo tronco secundario que no había dibujado a lápiz tampoco, pero que veo en la imagen que puede venir bien meterlo por ahí. Luego ya voy modificando un poco la forma de este árbol de primer plano. Esto es más o menos, digamos, una segunda capa de ramas. La primera ha sido el tronco vertical, la segunda capa de ramas va a ser estas ramas intermedias que puedo dar con pincel, y luego la tercera capa de ramas que voy a dar van a ser ramas ya al rotulador directamente. Son las ramas más finitas, más oscuras, y que si las diera a pincel quedarían muy gruesas. Entonces, cuando ya el dibujo esté seco del todo, lo voy a dar a rotulador. Ahora voy a crear un color gris para el edificio y un color caldera rojizo para el tejado del edificio. Este tiene que ser un gris un poquito diferente del gris de la piedra que dimos al principio. Entonces he hecho un gris un poco más amarillento, y estoy dando toda la zona de la ermita y parte de las escaleras también. Y ahora con este rojo caldera un poquito oscuro voy a ir dando también los tejados, el tejado principal de la ermita, el campanario este que tiene pequeñito, y luego algún tejado lateral que veis que tiene alguna capilla por ahí lateral. Entonces es simplemente una gotita, un toquecito de pincel así pequeño para que se vea más o menos la forma. Ahora con un rotulador Sanguina, es un rotulador de Faber-Castell Pitt Sanguina, voy a dar unos detalles en los pinos que son las frutas de los pinos, la floración que tiene antes de ser piña. Son como unos frutos verticales anaranjados que salen de la parte superior de los árboles, como veis en la foto. Entonces es ir dando aleatoriamente unas cuantas toques de este color naranja para darle un poco de variedad a los árboles y que no sea todo tronco y hojas, sino que tengan también un poquito de color. Esto también nos ayudará a diferenciar lo que son la parte de pinos de lo que es la parte de arbustos que hay en primer plano, que como veis tienen un color más vivo y además no van a tener estas frutas, así que es una forma también de diferenciar unos árboles de otros y un plano de otro. Ahora con un rotulador negro de un 0,2 voy a dar en la tercera capa de ramas que os hablé antes, que son ramas ya muy finitas, muy secundarias, que van saliendo de las ramas que ya había dibujado a pincel. Y luego también puedo poner algunos puntitos que son como las piñas que veis que tienen algunas ramas de los pinos. Tampoco conviene abusar mucho de esto, pero sí dar impresión de que son árboles que tienen ramas secundarias y tienen también frutos que se ven así como en silueta. Con este rotulador también podéis dar algunas terminaciones de las ramas de los pinos, que son como agujitas pequeñitas que van saliendo de la punta de los pinos.
Ahora ya para acabar el dibujo voy a hacer, veis que hago un rectángulo amarillo así vertical, es lo que me gusta hacer a mí para poner la fecha del dibujo. Siempre me gusta poner la fecha, la firma y algún texto del lugar, de donde es. Mientras que eso seca voy a ir dando un poquito de oscuridad y más de trazos más definidos en primer plano para que tenga un poquito más de volumen toda esta primera capa. Eso lo hago con un azul verdoso, un color muy oscuro ya que esté en la gama de los azules. Puede ser una cosa aprovechando un poco los restos que tengáis de verde y de azules, los mezcláis y hacéis un color muy oscuro que esté en primer plano y que dé volumen a toda esa zona. También por aquí podéis hacer un poquito de sombra en los arbustos de primer plano, siempre manteniendo un poco la diferencia de tono entre el primer plano y los árboles de segundo plano, pero que también tenga su volumen ahí para que no quede muy plano. Estos árboles de segundo plano también los voy oscureciendo, veis que ya van teniendo un tono muy oscuro, que los diferencia mucho de la montaña. Ya sí que se ve una separación muy clara entre estos árboles de segundo plano que son más oscuros, el primer plano de arbusto que es mucho más claro y la isla, la montañita del fondo que es un color césped muy clarito porque está iluminado por el sol. Toda esta parte donde yo estoy está dando la sombra y por lo tanto es mucho más oscura. Esto, si os fijáis con lo que vimos al principio, con el tono que estaba cogiendo al principio, hay mucha diferencia, pero es importante darle ese tono claro al principio para que se vean algunos brillos a través de la parte oscura y que no quede todo una masa oscura, negra, que es lo que podríamos haber hecho desde el principio, pero al haber dado primero la capa más clara, pues siempre podemos esos trocitos de vegetación más clara dejar que asomen un poquito para darle un poco más de vida a toda esa parte de árboles. Conforme va secando, pues lo vais oscureciendo y podéis incluso retocar un poquito la forma de los árboles, añadir alguna rama que veáis que os falta por ahí. Todo esto lo podéis hacer cuando ya estéis dando estos tonos finales oscuros para que quede bastante contraste en el dibujo. Ahora ya que ha secado esa parte amarilla, le pongo la fecha en un rotulador finito del 01, 02 y ya lo último sería la firma que pongo aquí en una esquinita y con esto ya estaría acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.